Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en Cita con el Más Allá. Les damos la más cordial bienvenida a toda la gente que ha estado esperando este gran programa. Saludos para todos ustedes, qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Rubén Flores, desde San Luis Potosí, México, te saludamos. Así que esperamos que la noche de hoy y estas historias sean de tu agrado. De verdad, muchas gracias para toda la gente que siempre ha estado con nosotros y que semana tras semana nos hace el gran favor de mandarnos sus historias. Muchas gracias para todos ustedes, muchachos. Les recuerdo que ustedes me pueden encontrar en las redes sociales. Estoy como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram, y en Facebook estoy como Rubén Flores 97.7. Ahí es una fanpage donde ustedes me pueden mandar sus historias por medio de inbox. Y pues bueno, perdón, ojalá que la gente que nos está escuchando en este momento pueda suscribirse aquí a mi canal y también que me regale un like aquí abajito de esta publicación, de este en vivo que tenemos para todos ustedes la noche de hoy aquí en Cita con el Más Allá. Muchas gracias por estarnos acompañando y pues bueno, vamos a iniciar con esta primera historia, espero sea de su agrado. Y vamos ya a arrancar en este momento. Antes, déjame decirte que tenemos saludos para la gente que siempre nos está escuchando ahí en Monterrey, a la gente que nos está escuchando en Ciudad de México, a la gente que nos escucha en Ciudad Cerdán, Puebla, también muchas gracias, a la gente de Chihuahua, un saludo bien especial, a la gente de Guadalajara, Jalisco, y obviamente, pues bueno, toda la gente aquí de San Luis Potosí, en las diferentes colonias, en los diferentes barrios, municipios, un saludo bien especial para todos ustedes. Así que iniciamos con la primera historia. Me gustaba leer hasta tarde en aquel entonces. Solo había manera de alumbrarse con velas de cebo o lámparas de petróleo. Es así que me quedaba en mi habitación y leía hasta tarde con una vela bastante grande para que no se acabara pronto. En aquella casa llevábamos algo así como 5 o 6 años y nunca había ocurrido nada. Pero esa noche en especial ocurrió algo que nos cambió la manera de vivir allí, en nuestra vivienda. Sentí como una ráfaga de viento entró en la habitación y apagó la vela. Todo quedó a oscuras. Me puse de pie intentando buscar un encendedor para iluminarme de nuevo. Recuerdo ese momento como si fuera hoy. Seguía ahí, sentada en mi cama, rodeada de la oscuridad, cuando un frío helado recorrió mi espalda. No era solo el frío, era como si una ola de hielo se hubiera apoderado de mi cuerpo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y mi respiración se volvió agitada. Miré a todos lados, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de terror que me invadía era indescifrable. Era como si algo estuviera observándome, vigilándome. Aunque no veía a nadie, sabía que alguien estaba allí. Puedo asegurar que escuché un susurro que entró por mis oídos y entró en mi flujo sanguíneo, helando todo mi ser. Me puse rígida, con la piel erizada y el corazón a punto de salírseme del pecho. La voz del susurro de nuevo, y esta vez más claramente. ¿Me has llamado? Sentí un grito atrapado en mi garganta, pero no podía emitir sonido alguno. Cuando al fin pude, grité. En un instante que levanté la mirada, buscando, vi una figura parada en la puerta de mi habitación. No podría decir yo que era un hombre o mujer. Su estatura era promedio a la de cualquiera de nosotros, pero sobre ella llevaba un gabán y una capucha que la cubría todo. No podía ver su cara, pero sentía su mirada gélida sobre mí. Con aquel grito aterrada, desperté a mis padres. De inmediato corrieron a ver qué ocurría, pero al entrar en mi habitación, aquella figura desapareció. Sin embargo, dejó la habitación impregnada de un frío helado, tan helado que calaba hasta los huesos. Le conté a mis padres lo que había acabado de ver y mi madre, con una voz tenue, dijo: eso es un mal espíritu. A partir de aquella noche todo cambió en la casa. Se sentía frío todas las noches, algo que antes nunca ocurría, y cuando se apagaba la última vela se escuchaban pasos que iban y venían por los pasillos que daban a las habitaciones. Se sentía como golpeaban las puertas, como esperando que alguien les abriera.
Aunque intentábamos hacernos lo que no escuchábamos nada, también escuchábamos susurros que, aunque no se entendía lo que decían, era una voz bastante gruesa y muy atemorizante, una voz que yo conocía muy bien, porque era la misma que me habló esa primera noche. Aquello se hizo tan frecuente y tan molesto que mi padre decidió que debíamos irnos a vivir de nuevo al pueblo y dejar nuestra casa. Un vecino le dijo que por qué no se la alquilaba. Mi padre le advirtió de lo que ahí ocurría. El hombre dijo que no importaba, que él no creía en esas cosas, pero poco menos de un mes vivió allí y nos dijo que en verdad allí había algo maligno. Nos mostró cómo había sido atacado mientras dormía y se le veían arañazos en su espalda. Después, otra persona quiso que se la alquilara y se le explicó lo mismo, pero también pronto abandonó aquella casa. Decía que un demonio vivía allí. Con el tiempo mi padre dejó esa casa abandonada. No quiso venderla porque no quería que nadie sufriera lo que nosotros vivimos y lo que vivieron los que en algún momento la alquilaron. Esa noche, cuando se apagó la vela, entró a nuestra casa un demonio que se apoderó de ella. Muchos años después, contaba esta historia a una amiga mía. Era yo una mujer ya mayor, casada y con hijos. Algo que me preguntó aquella mujer me llenó de terror y aún hoy me perturba más que lo que pasó en esa casa. Me preguntó ella, ¿qué leías cuando aquello apagó la vela? Caí en cuenta que en ese momento leía un libro que alguien me había prestado y el cual nunca volví a ver en la casa. Se llamaba Invocación de Espíritus. Me dejó esto muy pensativa porque en realidad yo fui quien abrió la puerta a ese espíritu o demonio para que se adueñara de nuestra casa e hiciera que nuestras vidas fueran un martirio. Gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de mandarnos estas historias. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias. Ojalá, muchachos, que ustedes pudieran compartir esta transmisión ahí en sus redes sociales, que también nos regalaras un me gusta aquí en esta transmisión. Eso nos hace bastante bien. Y por qué no, a la gente que no se ha suscrito aquí en mi canal, espero que se puedan suscribir aquí en Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Vamos con la siguiente historia que nos mandaron. Esta nos la mandaron desde Colombia. Muchas gracias a la gente que nos escucha de aquel lado. Cuando compré aquella pequeña casa en las afueras del pueblo, me pareció un lugar adecuado y muy lindo para ir a pasar fines de semana y tal vez vacaciones. Aún no me había casado, pero estaba en mis planes muy pronto hacer vida matrimonial con mi novia. El lugar era rodeado de naturaleza, grandes árboles y se veían las montañas a lo lejos. Era un lugar en verdad espectacular. Cuando empecé con las reformas que se le harían a aquella casa, debí pasar una noche ahí, yo que me sorprendió un fuerte aguacero. Como les contaba antes, en el día era un lugar espectacular y acogedor, pero cuando llegó la noche y mientras la tormenta arreciaba afuera y golpeaba los árboles, en la casa ocurrió algo diferente. El ambiente se hizo sombrío. El lugar era molesto, como si una energía que hubiese dentro de la casa te quisiera sacar de allí. Para hacer más tenebroso el momento, en un momento dado se fue la energía. Yo decidí que sin energía no había más que acostarme a dormir. Ya tenía un pequeño aparato de televisión allí y si no se podía ver televisión, nada se podía hacer. A eso de la medianoche desperté asustado. Más que nada porque la televisión se había encendido sola y en ella se veía la cara de un hombre barbado y con una mirada feroz y malvada que me miraba fijamente. Podía ser cualquier programa de televisión con el único inconveniente que en la casa todavía no había vuelto el servicio de energía. Me tiré de la cama asustado y desconecté la televisión. Aún así, pasó más de medio minuto que la cara de ese personaje seguía en la televisión desconectada. Afuera, seguía lloviendo suave, pero aún seguía lloviznando. ¿Para dónde me podría ir? Yo tenía que quedarme en aquella casa, ya que tampoco había casas aledañas cerca, pero sabía que en esa casa estaba pasando algo. Me fui a una habitación contigua donde no había televisión ni ningún aparato eléctrico. Allí me arropé con una manta y me senté en una silla. Quería que la mañana llegara pronto. Me quería ir de esa casa, la que antes me parecía tan acogedora. En ese momento,
Me parecía la más aterradora de todo lo que hubiera vivido. Estando allí, mientras me quedaba dormido, escuché pasos en la habitación donde antes estaba. Escuché nítidamente cuando abrían la puerta de la habitación y caminaban por el pasillo que llevaba a donde yo estaba. Asustado, tomé un martillo en mis manos intentando defenderme, pero sabía que no podía defenderme de fuerzas oscuras, de fuerzas que no son de este mundo. Los pasos iban retumbando en el piso de madera. Parecía ser un hombre grande porque sus pisadas eran fuertes. Era como si fuera un asesino que tuviera a la presa atrapada porque caminaba sin prisa. Efectivamente, la puerta de mi habitación se abrió de un solo golpe y pude ver al hombre que vi en la televisión parado frente a mí. Yo temblaba como una palma mecida por el viento y lloraba como un niño. Él, con su mirada penetrante y fiera, con un machete en la mano manchado de sangre, se veía que estaba dispuesto a atacarme. Así que levanté el martillo y me enfrenté a él, pero al hacerlo, este desapareció ante mis ojos, dejando un frío que cubrió la habitación. Caí de rodillas, rezando y llorando, pidiéndole a Dios, al cielo o a quien fuera, que me salvara de aquella endemoniada casa. Si me salvaba esa noche, nunca más volvería ahí. Esa noche la pasé ahí, en esa silla sentado, llorando. Aquello no volvió a aparecer. Al parecer mi promesa de no volver había servido. En la mañana regresé a mi casa y le conté a mi novia lo que había vivido. Le aseguré que esa no era la casa que habíamos soñado, que algo oscuro se escondía allí, pero ella, un poco más osada que yo, por no decir que mucho, dijo que si algo se escondría, tendríamos que averiguarlo. Así que ese mismo día en la tarde subimos con 2 trabajadores y levantamos todo lo que se pudo levantar. Pisos, paredes, cuadros antiguos que habían quedado allí. Lo que encontramos en el suelo bajo las tablas nos dejó asombrados. Habían 3 cadáveres, 3 calaveras ya. Se notaba que eran de una mujer y 2 pequeños, o al menos así se veía el tamaño de las calaveras. También al lado de estos había un viejo machete. Llamamos a la policía e hicimos que revisaran todo. Se abrió una investigación con aquel tema y salió a colación una historia que había sucedido hacía ya muchos años en esa casa. El dueño de esa casa había sido asesinado de 2 puñaladas en su cuello. Le habían quitado la vida. Él se había arrastrado por toda la casa intentando defenderse e intentando defender a su esposa y a sus 2 hijos. Estos últimos habían desaparecido. Según la policía, los habían secuestrado y nunca más había sabido de ellos. También el esposo murió debido a las puñaladas en el cuello. Fue enterrado con honores en el pueblo, rindiéndole un homenaje a un hombre que murió intentando defender a su familia. Pero lo que allí se descubrió era más aterrador que lo que yo viví esa noche. Al parecer, aquel hombre asesinó a su familia y la esposa, tratando de defender a sus hijos, lo había apuñalado. Los regueros de sangre que se veían no eran él defendiendo a su familia, sino intentando enterrarlas bajo el piso con las últimas fuerzas que le quedaban y con estas la arma asesina. Allí, en esa casa, estaban las almas de aquellos pobres inocentes que habían perecido bajo las manos de su propio padre y esposo, pero también estaba el alma de aquel malvado que quería seguir guardando ese secreto. Después de esto, se volvió a entregar la casa después de algunos papeleos e investigaciones de la policía. La verdad es que nunca volvió a pasar nada, y después de que me casé, pasé muchas noches con mi esposa allí. Lo que sí es que esta familia, o al menos sus almas, pudieron descansar en paz y se descubrió el secreto de aquel malvado hombre. Gracias por mandarnos sus historias, muchachos, aquí al programa. Muchas gracias. Recuerde que me puede encontrar en redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram. Así nos pueden encontrar. Y también, muchachos, para toda la gente que nos está escuchando, pues bueno, recuerde que nos pueden encontrar en Facebook. Estamos como Rubén Flores 97.7. Ahí ustedes nos pueden mandar todas sus historias. Continuamos con más. Vamos con la siguiente historia en este momento. Así que gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros. En cierta ocasión, unos amigos me invitaron a visitar una familiar de ellos en el cementerio.
Era una persona que yo conocía, pero igual quería acompañarlos porque mi amistad con ellos era bastante antigua. Mientras ellos estaban en la tumba de su familiar, yo empecé a deambular por las tumbas. En una de ellas me encontré una pequeña flor de plata. Me pareció muy bonita y la tomé. La guardé en mi bolsillo. Pensé que era un buen objeto para tener en casa y más que nada se notaba a simple vista que era de plata pura y muy antigua. Esa misma noche empezaron a ocurrir sucesos extraños. Despertaba cansado y sudando, sintiendo una presencia a mi lado. No solo era sentirlo, era escuchar sus susurros que me hablaban. No podía entenderle qué me decía, pero desde aquella noche me era imposible dormir. Solo descansaba unos pocos minutos y volvía a despertar. Ese alguien estaba a mi lado, esa sombra, esa presencia, y debo confesar que en ese momento no pensé que tuviese que ver con la pequeña flor que había traído del cementerio, pero al consultar con una bruja, ella me dijo que yo no estaba dejando descansar a ese espíritu, porque esa flor se la habían dejado allí por algún motivo y yo me la había robado. Me dijo que la única solución era devolverla, llevarla al cementerio, pero tenía que ser a la medianoche y dejarla en el mismo lugar, salir de allí sin mirar atrás y rezar 9 Padres Nuestros. Debo confesar que me era casi imposible llevar a cabo aquel cometido. Le tenía un miedo pavoroso a los cementerios y mucho más en la noche. Pasó casi una semana sin que me resolviera a ir a llevar de nuevo aquella flor, pero cada noche era más frecuente aquella presencia, aquellos susurros, veía sombras en la oscuridad. Estaba convencido de que ese muerto no me iba a dejar en paz hasta que devolviera lo que le pertenecía. Una noche me decidí y fui y dejé la flor en su lugar. Empecé a caminar sin mirar atrás y sentí ese viento helado que cubrió todo mi cuerpo, que bajaba por mi espalda y se internaba en mi espina dorsal, llenándome de un terror, inimaginable. Pero este fue el remedio para que aquello me dejara en paz. Desde aquel entonces sé que no se debe tomar nada del cementerio, porque esos espíritus son celosos con lo que a ellos les pertenece. Gracias de verdad a toda la gente que nos manda sus historias. Ya nos vamos a despedir. A toda la gente que nos está escuchando en este momento les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí. Recuerda que me encuentras en redes sociales, Instagram como Rubén Flores 97, TikTok como Rubén Flores 97, Facebook estamos como Rubén Flores 97.7 y espero que te puedas suscribir aquí al canal de YouTube Rubén Flores, la voz del más allá. Muchas gracias, que pasen una excelente noche y nos escuchamos en el próximo programa aquí en La Voz del Más Allá. Gracias.